puedo presumir que casi la mitad de España, de jinetes buenos que están arriba y han pasado por mis manos, ¿sabes? Hay mucha pasión, hay mucho en juego. Un consejo es que me lo dieron, no te creas todo lo que te está pasando porque todo el camino que queda no es tan exitoso ni tan fácil. Hola, hoy tenemos aquí a Alberto Onrubia Alvariño, uno de los nombres propios del salto español. Con solo 19 años representó a España en los Juegos Olímpicos y se le considera un jinete precoz. Además, ha representado a España en numerosas Copas de Naciones, ha ganado grandes premios internacionales importantes y últimamente fue seleccionador del equipo nacional. Hola Alberto, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Mira, me gustaría que empezásemos, que nos explicases un poco, explicases a la gente cuáles son tus inicios, cuándo empiezas a montar, a qué edad y cuándo empezaste a sentir que esto sería lo tuyo y que te querrías dedicar a esto. Bueno, yo empecé a montar con 13 años en el Club Hípico Astur, en el Chas de Gijón. Todo empezó porque a mi padre le habían regalado una acción del club, fuimos a conocer el típico domingo el club, a ver cómo era, tal, toda la familia. Y bueno, vi los caballos, me hice ahí amigo de gente, fuimos yendo asiduamente a verlo y ya, bueno, pues lo típico, ¿no? Te apuntas en la tanda, empiezas a tal, te gusta y como todos, ¿no? Ya haces el primer concursito ya te quedas enganchado y ya quieres seguir y ya pues te compras el primer caballo, empiezas a competir y ya te entra ese veneno, ese gusanillo que te voy a contar que tú no sabes. Sí, sí. Exacto. ¿Cuándo vieron que tenías un talento especial? Bueno, la verdad que yo no creo que tenga un talento especial. La verdad, creo que hoy en día la palabra de súper talentoso, crack o tal se aplica demasiado fácil. No me considero así, ni muchísimo menos. Simplemente tuve muchísima suerte de haber tenido buenos profesores, de haber tenido buenos caballos, de que mis padres me apoyaron en comprarme caballos. Y ahí fui desarrollando mi actividad ecuestre, pero de eso a un gran talento creo que dista mucho, la verdad. Hay que tener mucho respeto a los que lo tienen. Bueno, fuiste el jinete más precoz en ir a las Olimpiadas en España. Yo creo que en ese momento fuiste el más precoz de la historia. Talento tienes que tener. Sí, bueno, tenía muchas ganas y digamos como mucho motor, ¿no? Entonces conseguí un caballo que era una maravilla, que era un fenómeno. Y Jaime Rivera, que era en su momento el seleccionador, confió en mí con mi juventud, apostó por mí y fuimos a unos Juegos Olímpicos convencido de que podía estar bien. Me encontré de cara con una prueba por equipos muy difícil, muy complicada, muy grande. Yo con muy poca experiencia, tan solo iba montando 6 años. Desde mis inicios y el caballo tenía 8 años, tenía muy poca experiencia los dos. Es un caballo que me vino demasiado rápido y que luego después de los Juegos Olímpicos lo vendí. O sea, tú empezaste a montar ¿a qué edad? A los 13. A los 13 te subiste por primera vez en un caballo. Y 6 años más tarde sí. Estás en una Olimpiada representando al equipo español. Sí. Eso hay que tener talento. Sí, bueno. Hay que tener un talento especial y además, bueno, un don y un sentimiento hacia los caballos, bueno, digno de reconocer. La verdad que tuve mucho apoyo de todos los compañeros que fueron a los Juegos Olímpicos conmigo. Todos me ayudaron mucho, había mucha unión y había mucha fe de equipo. Hablemos un poco del proceso, porque yo creo que a la gente le va a interesar, sobre todo los que empezaron a montar a los 13, un poquito antes, un poquito después. Claro, ¿qué es lo que tienen que hacer, además de suerte y tener un buen caballo, ¿no? O sea, ¿qué les recomendarías para maximizar su talento y poder llegar lo más alto posible? No llegamos a las Olimpiadas porque es muy difícil, pero maximizar su talento y llegar lo más lejos posible. Mira, yo creo que la equitación es un deporte que se hace muchas veces sin saber montar y sin tener claras las cosas. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil muchas veces con los padres convencer a un padre que no sabe que es lo lógico, que piensa así, que hace una prueba hoy en día que las hay de metro 10. Imagínate un niño que gana todos los días metro, que sale
como un loco, gana todos los días. Y dice, no, es que así no va bien, tienes que ir tranquilo, tienes que aprender a montar, tienes que seguir estos tips de enseñanza. El padre dirá, pero si gana todos los días, ¿qué me está hablando este profesor? Entonces, muchas veces te dejas ir con la corriente cuando ves que un padre no lo entiende o que un padre piensa de otra manera. Claro, si no dice, pues me voy a cambiar con otro, que este no me vale. Entonces, muchas veces está mal, pero te dejas ir con el pensamiento. Pero lo que diría es, hay que aprender a montar. Es un deporte que como todo, tú no haces un rally sin saber conducir a tope, ni te pones delante de un toro sin saber torear bien de verdad, pero te puedes montar en un caballo sin saber montar, sin saber dónde están los mandos, cómo tienes que hacer equitación de verdad, y cuando tú dominas algo y lo sientes cuando empiezas a disfrutar. Muchas veces se compite sin tener claro cómo has de hacerlo, porque es tan importante hacerlo bien, montar bien y sentirlo, como cuando lo haces mal, saber el por qué lo haces mal, qué pasos te has saltado. Entonces, creo que muchos jinetes se saltan esas etapas de aprendizaje. Bien, entonces, tienes 18, 19 años, te presentas al Gran Premio te presentas al Internacional de Gijón, te apuntas en el Gran Premio, creo recordar que fue antes de la Olimpiada. Sí. Explícanos un poco cómo fue la experiencia, las sensaciones, porque fuiste, si no me equivoco, el primer jinete español en ganar el Gran Premio Internacional de Gijón, y bueno, y sobre todo a una edad muy temprana, y además que es tu tierra. Sí, la verdad que es un gran premio que le tengo mucho cariño, ¿sabes? El Gran Premio de Gijón. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando éramos jóvenes, no es como ahora, que en aquella época no es como ahora que hay 1000 concursos internacionales, hay 1000 rutas, en fin, aquello, correr hace tantos años un concurso internacional era como algo exclusivo, ¿no? Entonces ibas a San Sebastián, que era un internacional muy bueno, ibas a Vigo, ¿sabes? Entonces, que era un internacional muy bueno, venías aquí a Barcelona, que era Madrid y Barcelona era el top, el no va más. Entonces, bueno, pues era como un distintivo y era como un honor y un privilegio estar en esos concursos. Fui al concurso de Vigo, que era en internacional, gané el Gran Premio, luego fui con mucha moral a Gijón, gané el Gran Premio de Gijón, tengo un recuerdo espectacular de eso y bueno, y a partir de ahí ya pues luego vinieron los Juegos Olímpicos, vinieron 1000 cosas más, ¿no? Competir en concursos como Agen, ¿sabes? Saltar la Copa de Naciones de Agen, saltar todo, o sea, son cosas que en el momento las valoras, pero cuando pasa el tiempo las valoras mucho más. Entonces, bueno, eso hay que vivirlo, ¿sabes? Es indescriptible. Uh-huh. Bien, para que la gente sepa a qué altura estaba ese Gran Premio. Bueno, los grandes premios siempre están a la misma altura, ¿no? Son grandes premios de 1,55 m, 1,60 m y la verdad que dicen, cambió mucho la equitación, sí, es verdad, cambió mucho la equitación, la gente cada vez monta mejor, los caballos son de otra manera, pero mi respuesta siempre es la misma. Tienes jinetes de antes, como John Whittaker, que ganaba hace 50 años y ganan ahora. O sea, entonces te adaptas a las pistas, a la forma. Quizás ahora los recorridos son mucho más técnicos, no son tan brutales como antes no sé si de grandes, pero de insalvables los saltos mucho más armados, que frenaban mucho más, en fin. Pero creo que los caballos buenos serían buenos antes y ahora, y los jinetes igual, los que eran buenos antes serían buenos ahora. O sea, y demostración tienes en muchos ejemplos de antes que siguen saltando ahora, ¿no? Sí, totalmente. Háblanos de Caoba. Este caballo con el que fuiste a la Olimpiada, ganaste el Gran Premio de Gijón con 7 años, que yo creo muy poca gente sabe que además tiene 7 años, con lo que todavía tiene más mérito. Cuando lo compras, ¿qué edad tenía? ¿Cuál fue tu criterio de preparación de ese caballo? Hasta que fuiste a las Olimpiadas. Pues mira, fue curioso porque el caballo lo compró mi padre por teléfono, con un criador en Francia. Habló con Lebrun, compramos ahí todos los caballos, que nos lo había presentado Rafi Lactan, y dijo, tengo este caballo que es el último que queda aquí de la K en la manada, pero es muy feo, no lo quiere nadie, tal, no sé, pero creo que va a ser muy bueno. Bueno, pues mándanoslo para acá. Entonces vino el caballo con 3 años y cuando llegó, la verdad que lo vimos y era como una sardina, la verdad, el cuello al revés, era un horror el pobre. Además se había enredado en un pie con un alambre de espinos, estaba destrozado, vamos, no había por dónde cogerlo. Tan
que lo mandamos a casa de Riumora, que era un jinete que había en Asturias, que tenía prados allí y cuidaba muy bien los caballos, la verdad, su hermano Dado, y lo mandamos allí 2 años el caballo. Y vino a los 2 años y era como un rinoceronte. Vino que había ganado 200 kilos el caballo, o sea, era una mole. ¿Ya desbrava? No, sin desbravar, nada. Entonces empezamos con él y hay una anécdota muy, muy chula, porque cuando el primer cabaleti que le dimos a la cuerda al caballo, había un reloj en el chas que era como una herradura, pusimos el cabaleti debajo del reloj y de tal salto que pegó en el cabaleti, pegó con los pies en la punta de la herradura y la dobló, y estuvo toda la vida doblada esa herradura del chas, pero que estaba como a 2 metros o 2 metros y medio, una barbaridad de alto. Y pegó ahí, saltó tanto, pegó con los pies y se quedó ahí doblado, y siempre que lo veía, ojo, Increíble, caballo, increíble. sí, increíble. Y bueno, ahí yo de aquella tenía de profesor a Lalo Pérez. El caballo empezamos, lo debutó, me acuerdo, debutó con Lalo en Córdoba. Los caballos antes debutaban en 1,20 m, no existía 1,10 m, ni 0,80 m, ni 0,90 m. La prueba mínima era 1,20 m. Entonces fue, me acuerdo, en Córdoba, debutó con Lalo Pérez en Córdoba. Yo, bueno, estaba ahí con él. Y el caballo debutó con 5 años. Y bueno, y luego ya pues con 5, con 6, y yo ya me monté con él al final de 6 años y empecé a competir con él. La verdad que el caballo pues tuvo una carrera meteórica, porque con 5 años no estaba desbravado, y con 7 saltó la Copa de Naciones de Agen, o sea que... Espectacular. ¿Qué resultado? Pues hice 4 y 4 en la primera vuelta de Rivel 1 y en la segunda manga de Rivel último. Ahí para, sí. Dicen que el 1 y el último es culpa del jinete, ¿en ese caso? Sí, seguro. Yo creo que casi siempre es salvo errores que veas, claro, siempre es culpa un poco del jinete, ¿no? Pues o que te precipitas para el último, o que no lo pones bien en marcha para el 1, en fin. Este es un deporte que siempre no es matemático, porque puedes llegar a un salto perfecto tal y derribarlo. Vas encima de un ser vivo. Entonces puedes llegar a un salto mucho peor, el caballo se impresiona, ve que se va a golpear y se quita. Entonces nunca sabes, siempre estás aprendiendo y nunca nadie tiene la verdad exacta, ¿no? Hablemos de las Olimpiadas, entremos un poco en ese asunto. ¿Cómo recibiste la noticia? O sea, ¿cómo te dijeron? Mira, Alberto, contamos contigo para las Olimpiadas. O a lo mejor te dijeron, oye, vas a correr estos concursos, si los haces bien, vendrás a las Olimpiadas. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, fuimos al último concurso a Agen, y tengo una anécdota con Jaime Rivera, que era el seleccionador, y me dijo, tu caballo siempre se queda un poco atrás a esta prueba de esta manera, de tal, a la caza, tal, no sé qué, que confío en ti. O sea, muy rápido, caballo, sí, sale a ponerlo adelante para que luego el caballo esté atento, tal. Y bueno, yo siempre hacía caso a lo que me decían, ¿no? Siempre fui muy buen alumno. Y la verdad que, bueno, hicimos nuestra estrategia de tal, luego corrió la prueba grande, el caballo con el entrenador que tenía aquella, que era un argentino, se llama Víctor Agüero, pusimos el caballo bien, y cuando me dieron la noticia de los Juegos Olímpicos, pues imagínate, la alegría, ¿no? Y es el sueño de cualquiera, ¿no? Imagínate. Y encima en Los Ángeles, con ese escenario, ese público, te quedas, vamos, fue una Olimpiada bastante moderna, ¿sabes? En un estadio muy moderno, en Santa Anita Park, que era ya un sitio para caballos, con miles y miles de espectadores. Entrabas por el túnel debajo de la tribuna y te encontrabas con aquello, y imagínate, yo que había hecho pues los concursillos típicos, pues bueno, había estado en Agen y eso, pero unos Juegos Olímpicos es otra historia. Ya llegas a Los Ángeles. ¿Cómo es la experiencia? Porque claro, tú la tienes muy interiorizado porque la has vivido, pero muchos, a lo mejor han ido a las Olimpiadas de aquí cerca, ¿no? Pero es una Olimpiada que es cruzando un océano, pues ya como que la motivación es otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de llegar? ¿Llegan los caballos, los tiempos, hasta que empiezas a concursar? Bueno, llegan los caballos. Estuvimos allí mucho tiempo, porque era la primera prueba y la última de los Juegos. Estuvimos como 4 semanas o casi allí. Entonces llegamos y había mucho calor, ¿sabes? Había un calor húmedo. Pues lo típico, tratas de tener los caballos
pues bien hidratados, todo con el veterinario, tal. Teníamos un preparador físico que era Fernando Vizcaíno, que estaba en la federación. Hacíamos con su hermana sofrología, hacíamos tal para la puesta a punto, y fue unos Juegos Olímpicos que fue una pena porque acabamos la primera manga terceros, medalla, y en la segunda manga poco que se nos hubiesen puesto bien las cosas, hubiésemos ido medalla. Bueno, hablemos de los resultados de las Olimpiadas, porque me consta que fuiste el primer jinete español en toda la historia de todas las Olimpiadas en hacer doble cero. No, hice un 0 en la segunda manga. Ajá. Hice 8 en la primera manga y 0 en la segunda. Pero sí es verdad que luego viendo que en ese momento ni lo piensas, pero luego ya la gente que estudia las estadísticas o los resultados dice, pues nunca nadie había hecho un 0 sin tiempo y neto en unos Juegos Olímpicos en la historia de las Olimpiadas. Bueno, pues en ese momento no lo piensas, pero sí, así fue, es verdad. Y solo en 6 años montando. Sí. Eso, Alberto, es tener talento. Aunque lo quieras negar, es tener un talento. ¿Cómo fueron los resultados? ¿Quiénes fueron los miembros del equipo? ¿A cuántos quedasteis de la medalla? Porque dijisteis séptimo, diploma olímpico. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, al principio del equipo era Rafi Lactan, Luis Álvarez Cervera, estaba Alfonso Segovia, estaba yo, y ¿me falta alguien o no? No, Luis Astolfi, sí. Y Luis Astolfi. Éramos esos 5. El caballo de Alfonso Segovia no estaba bien, y entonces nos quedamos los otros 4, y ese fue el equipo. Entonces, bueno, la primera prueba era directamente, un poco como fue en París. Cambiaron el formato, y en Los Ángeles era como fue en los últimos Juegos de París, que entrabas directo a la prueba de equipos. No había... La primera salida a pista era primera manga de equipos. ¿Había toma de contacto? Sí, pero bueno, las tomas de contacto son 4 saltos, nada, están a 1,40 m o a 1,1 m o 1,40 m, nada, pero nada, para dar un galope y 3 saltos, nada más. Realmente no, para tomar la pista, nada más, y ver y galopar en la pista, y bueno, en fin. Y entramos directos a la prueba de equipos, y cuando me puse a caminar el recorrido, me acuerdo que era un recorrido que hacerlo entero era 120 segundos, eran 2 minutos de recorrido, eran un montón de saltos, un triple enorme me acuerdo que era Oxer, triple barra Oxer, ¿sabes? Los Oxers todos tenían 2 metros de espesor, había un doble, para que te hagas una idea, había un doble de verticales de penúltimo salto, con una calle, con un muro antes, que había gente que se planteaba en el doble dar un tranco 2, muchos daban 1, otros daban 2, o sea, fíjate cómo era el tema. Y luego, después del doble, había un Oxer. Todos los Oxers tenían 2 metros de fondo, y veías la barra de atrás y... a lo lejos. Entonces, sí, bueno, en fin, y bueno, pues ahí estábamos, y había que afrontar. Yo cuando salí a ver eso, digo, esto no se lo salta un caballo. Pero bueno, ahí estuvimos, y tuve mucho apoyo, como te dije, de todos los compañeros, me arroparon mucho, y ahí logramos tirar para adelante. Entonces, acaba la Olimpiada. Tu trayectoria con ese caballo era brutal, y te hace una oferta en ese momento. Sí, acabó, vendí el caballo a Cayetano Martínez de Irujo, que fue muy bien, es un super jinete, estuvo también en la Olimpiada con otro caballo, con Palestro, de Barcelona 92, corrió con él un campeonato del mundo, en fin, por poner un pero, luego el caballo hizo otros Juegos Olímpicos con Alfredo Fernández Durán, o sea que el caballo era un fenómeno. Por poner un pero para mí, me llegó el caballo, digamos, demasiado pronto, porque si no hubiese vendido el caballo podía haberle sacado una olimpiada más, un mundial más, en fin, todo, ¿no? Lo que hicieron con los otros podía haberlo hecho. Claro. Pero bueno, son las circunstancias de la vida, lo vendí y punto, y ya está, y no pasa nada. Lo vendes, y entonces, ¿cómo sigues? Bueno, lo vendo, y bueno, pues tratas pues entonces ya cambias un poco la cosa, te dedicas al club que tenía, al Forcón en Asturias,
y ya empiezo un poco a competir con otros caballos de otra manera. Trabajaba con Díaz Carvajosa, que me ayudó mucho, le tengo mucho cariño y mucho reconocimiento, porque hay que reconocer a las personas cuando te ayudan. Teníamos un caballo muy bueno que por desgracia se murió, se llamaba Farina, que era un caballo que venía para Fenómeno. Luego tenía también un hermano del Cagua que había saltado ya al Gran Premio de Gijón también con 8 años y también se murió. Entonces, se murieron los dos en un mes, fue súper. Entonces ya pues quedamos como sin caballos, te quedas así. Bueno, y es empezar otra vez. Bueno, te desmoralizas, pero cuando eres joven es muy fuerte, ¿no? Y tiras todo para adelante. Entonces, bueno, sigues y luego ya, pues de repente te metes, pues como hay que vivir y hay que trabajar, te metes por la enseñanza, a dar clases, a tratar de enseñar la experiencia que tuviste, a formar jinetes. Y estuve, pues eso, dando mucho tiempo clases a gente hasta que encuentras un sponsor, otro tipo de caballos, consigues tal y vuelves a competir y tal, porque la verdad que competir siempre quieres, ¿no? Mi primera imagen de ti como persona deportista, fue en el Open, cuando hacían aquellos concursos Sí, importantes, sí, que tú estás sponsorizado por Quirón. sí. Y claro, pues de repente apareces con Quirón Avantgarde, Sí. que bueno, que puedo permitirme el lujo, que luego acabó siendo uno de los mejores caballos o que los que más me ha marcado que tengo yo, bueno, que tuve yo porque falleció hace unos pocos años, y que ahora estoy montando sus nietos. Sí. La Tikal es nieta suya, o sea que estoy encantado. Pero bueno, apareciste con Quirón Avantgarde, creo que también a Quirón Active Damu, que también al final también Sí, te lo sí, compré. sí. Pero bueno, explícanos un poco esa etapa, porque se decía que con Avantgarde llegaste a ganar un gran premio de 1,50 m, me parece, cuando tenía 6 o 7 años. La yegua o algo así, o sea, no me No, pues acuerdo. sí, El Gran Premio de León. sí, la verdad es que antes los caballos saltaban, no sé por qué, eran mucho más precoces, saltabas mucho más, no sé si era por necesidad o por tal, pero porque sí, es verdad, la vanguardia que tú tuviste luego y que era una super yegua, ganó el Gran Premio de León, que era un Gran Premio de 1,50 m de los típicos as que había antes, y, y luego tuvo otros caballos también, como la Cendra Dufresne, que fui campeón de España de adultos con ella, con 7 años también. Entonces, bueno, pues no sé si es un poco por la prisa, un poco porque son caballos precoces, un poco porque antes las cosas eran así, que ahora es impensable. Entonces, pero bueno, sí, sí, sí es verdad. Sí, es verdad. Y la etapa de Quirón fue una etapa muy buena, pues cuando yo estaba con Pilar Cordón y bueno, que nos íbamos a los concursos juntos, una gran amazona, ¿sabes? Que tengo la suerte de lo que te hablaba antes de poder presumir con ella y con muchos más de haberles ayudado, de haberles dado un poco de formación ecuestre, de haberlos ayudado y que al igual que ellos, mucha gente que lograron ser campeones de España, lograron llegar a lo más alto y, claro, en tantos años de enseñanza, puedo presumir que casi la mitad de España, de jinetes buenos que están arriba y han pasado por mis manos, ¿sabes? ¿Sergio pasó por tus manos? Bueno, Sergio montaba en Avilés, en el Forcón, y montaba con Víctor Agüero allí, pero todos los otros, todos sí que habían pasado por mis manos, sí. O sea, tú eres un gran formador de caballos, también de jinetes. Tú eres capaz de hacer que un caballo que le han eliminado hoy, mañana concursa una prueba superior y gane la prueba. Esto lo he vivido yo. O sea, con Active Damu, por ejemplo, estábamos en el chas, Ujú. me eliminaron, me apuntaste a una prueba superior. Tú no eras mi profesor, era mi tío en ese caso. Y me dijiste, no te preocupes, que mañana ganas la prueba. No sé lo que dijiste, pero efectivamente me subí sin prácticamente saber lo que estaba haciendo, me parece, y gané la prueba. Y recuerdo que le gané a Sergio, que Sergio tenía la favorita, y Sergio me dijo, oye, ¿por dónde has pasado? ¿Qué has hecho? Y he dicho yo, pues yo básicamente he hecho esquí acuático, me parece que en ese recorrido, ¿no? Con esto quiero ensalzar que tú eres un gran formador de caballos. A mí me diste la motivación que necesitaba para afrontar ese recorrido en ese momento. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu secreto o cuáles son tus técnicas para que cuando un caballo está desmoralizado, coja toda la moral
tan rápido? Mira, primero hay que conocer el caballo, hay que saber cuáles son sus miedos, sus virtudes, por qué hizo eso. Cuando lo haces con un caballo y lo sientes, te montas y sientes qué le pasa, pues es como tienes que escuchar un poco lo que te dicen, ¿no? Que te hablen y te digan, mira, es que no estoy bien con esto, me estoy frenando en este salto, entonces me paro, no puedo. Entonces, si lo ves claro que el caballo, tenemos un entendimiento en el arreglo, en que le escuchas lo que pide, se lo puedes dar y dices, me quedé en paz, ya sé, ya me devolviste la vida, me devolviste el salto, porque tengo intención, pero tengo miedo por esto, porque estoy frenado, porque los caballos se frenan en un salto, se caen en el medio y ellos no piensan, voy a coger más impulso, voy a apretarme más al final. No, al contrario, se frenan más en el segundo intento, no piensan. Sin embargo, tú le acomodas ese salto y ya cogen moral y luego se sienten más seguros. Eso por parte del caballo. Conocer el caballo, saber lo que necesita y escuchar lo que te dice. Por parte del jinete, tú puedes comprometer, como en ese caso que fue contigo, puedes comprometer a un jinete que sabes que tiene motor, que tiene garra, que tiene fuerza, que está convencido de lo que le dices, como era tu caso, y entonces puedes ayudar a alguien que es fuerte, que monta bien, que tiene técnica, que tiene galope como tú tenías, como tú tienes, vamos, que ganaste ayer la prueba toda leche. Y entonces ves lo que tiene el jinete, ves lo que has ayudado al caballo a que entienda que está bien, y entonces por eso puedes decir, te meto en una prueba superior porque sé que el caballo va a ir bien, porque me dio la sensación en los saltos de que ya está, y sé que tú eres capaz de abordar esa prueba más grande porque crees en mí, crees en lo que te estoy diciendo y tienes la capacidad de equitación y de monta para desarrollar ese reto, ¿no? Entonces, todo tiene técnica, no es una locura que decir, venga, como estoy así, venga, para arriba y a saltar. No, eso no se trata de eso, la verdad. Puedes darle toda la cosa que quieras, pero todo tiene mucho detrás, ¿sabes? ¿Recuerdas alguna anécdota de algún caballo, algún logro de este tipo, ¿no? Que digas, ostras, ahí el éxito y el esfuerzo no fue una anécdota, sino, o sea, puedes decir, oye, esto empezó de esta manera y acabó, o sea, un caballo, pues, por ejemplo, estaba en muy mala situación y acabó corriendo muy grande tras un buen trabajo vuestro, que recuerdes con ilusión y que quieras comentarnos. Sí, pues con muchos caballos, ¿sabes? Tienes 1000 caballos que no están bien y tienes que, primero que no les duela nada, que estén sanos, por supuesto, como cualquier deportista, ¿no? Y luego tienes que ahondar en el problema que tienen, en lo que les pasa. Puedes ahondar y ver que no está preparado, entonces te tomas tiempo, o puede que hagan ese clic de repente en muy poco tiempo y que el tío te diga, ya estoy listo, ya tiro para adelante. Pero eso tienes que sentirlo, tienes que verlo y tiene que haber una simbiosis entre los dos y que tú creas en el caballo y el caballo crea en ti en lo que le pides, ¿no? Ahora eres profesor, eres formador. ¿Qué diferencia hay entre lo que lo que has hecho mucha parte de tu vida, como has explicado, y ser seleccionador, que requiere también formar a jinetes, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál te gusta más? ¿O qué aspectos te gustan más de uno y de otro? Mira, cuando eres seleccionador tienes que ir con pies de plomo porque estás seleccionando y estás, digamos, tomando decisiones muy importantes y tienes que ser muy cauto. Tienes que ser muy cauto cuando estás, además eres el entrenador, cuando estás en la pista de ensayo con ellos, aprendes mucho de los jinetes, tienes que ver cómo están, en qué momento están, en qué moral, cuál es su manera, cuál es su método. El respeto cuesta mucho ganárselo y lo pierdes en una cosa que digas, aunque no te digan nada, pensarán, este es lo que me está diciendo, pondrán buena cara porque eres el que estás ahí en ese momento, pero te tomarán a chirigota. Entonces, traté de analizar mucho, de aprender mucho de ellos, de analizar cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, qué necesitan de ayuda, qué no necesitan, y creo que poco a poco en esos 4 años no es cuestión de saber más ni saber menos, es cuestión de respetarles mucho, valorar todo lo que hacen y cuando les dices algo, que sea conciso, estar hablando el mismo idioma, poder discutir sobre el entrenamiento de un gallo o no, de verdad, después de haber analizado todo,
y con conocimiento de causa. Y no entrar como un elefante en una cacharrería o decir dos tonterías que te van a decir que sí, pero ya se acabó, ya no te van a tomar en serio. Y como... Claro, eso es ser seleccionador, Exacto. que quiere decir Y que entrenador. que eres entrenador de alguien que no te ha elegido para ser Claro, entrenador. además. Entonces es lo que decías, que te hace ganar el Entonces respeto. tienes que... Es difícil. Es difícil, pero creo que nos ganamos ¿sabes? El respeto con ellos, porque me parecen unos fenómenos, me parece que montan de locura, es una locura como montan, hay que ver las pruebas que hacen, pero no ellos, en España hay un nivel de jinetes impresionantes, nos faltan caballos, está claro. Y propietarios. Nos faltan caballos, claro, y porque vengan por propietarios, por tal. Entonces, creo que es una cosa que no, repito, que no se cuide y que habría que hacerlo mirar. Y luego, cuando eres entrenador, te dedicas a formar jinetes, es muy bonito porque tratas de tener jinetes, también de respetar el esfuerzo que hacen, o se compran ellos los caballos o sus padres, en fin, o lo que sea, y tienes que tener claro, tienes que marcarte objetivos, tienes que enseñarlos a montar, tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que hacer las cosas con cabeza, con orden, o sea, que salten menos, que sean junior, que sean infantiles o que sean tal, eso ya no es como hace muchos años. Un caballo de un children vale una fortuna, es una cosa donde participa toda la familia, donde hay muchos intereses de todo, donde toda la familia viaja, se gasta un montón, va a un concurso, a una Copa de Naciones de Children, de Junior, en fin. Es digamos, como mini profesionales, porque cuesta muchísimo y tienes que tomártelo muy en serio el planteamiento, la enseñanza y lo que dices, ¿no? Y lo que haces, ¿no? Con los jinetes jóvenes, porque de ti está dependiendo su crecimiento, ¿no? Y su desarrollo. Y haría su tarea, o sea, te imagínate que es la federación, ¿no? O un ente, no una persona, sino un ente, el que hiciera la selección de jinetes, por un comité asesor, ¿no? Sí. Que se diluyese esa responsabilidad. ¿Crees que el trabajo sería más sencillo? ¿O crees que ya está bien como es? Que el seleccionador tiene que dar un paso el trabajo sería más sencillo para el entrenador porque no tendría ninguna responsabilidad, simplemente diría, no, si yo no selecciona un comité de selección, que el que sea, ¿no? O lo que tú dices. Y para él sería más fácil, pero a la vez también sería más difícil porque no tendría decisión directa y tendría a muchos jinetes cabreados. Al fin, si tú eres el entrenador y entrenas, quieres que vayan bien, pero si están cabreados, aunque no es culpa mía, que yo no soy el que hago la selección, pero los tendrías también enfadados, cabreados y a disgusto. Entonces, al final pagarías las consecuencias. Un consejo corto para quien sueña con ir a una Olimpiada o un Mundial. Pues mira, que nunca se sabe, que lo intente, que tiene que trabajar mucho, tiene que ver su potencial como jinete, tiene que tener un buen entrenador y tiene que tener un buen caballo. Y si tienes todo ello y luchas, ¿por qué no puedes conseguirlo? ¿Cómo te gustaría que te recordasen de aquí a 20 años sobre Alberto Honrubia? Pues mira, me gustaría que me recordasen como primero mi faceta de jinete, lo que te dije, que no me considero ningún fenómeno. Simplemente aproveché unos caballos y a mi manera logré competir. Luego como un gran entrenador de jinetes, donde he conseguido hacer campeones de España en todas las categorías y de Europa a un montón de jinetes entre mi hermano y yo, Miguel. Y sobre todo con alguien que ha entregado la vida a la felicidad de los demás, ¿sabes? Cuando tú entrenas, este es un deporte en el que si vas bien, vives la vida de otros, vives la felicidad de otros, va bien, todo el mundo está contento. Entonces, estás viviendo siempre y es muy satisfactorio, ¿sabes? Entrenar, que todo va bien, que todo sea felicidad, que todo esté bien. Entonces, me gustaría que me recordaran como un buen entrenador que logró hacer feliz a mucha gente y que tuve, mi hermano y yo, los dos, porque siempre estuvimos trabajando ahí juntos, una dedicación muy, muy especial y mucho respeto hacia la gente para conseguir
sus objetivos y no verlos como meros clientes, sino ver a la gente como algo personal para lograr hacer de sus triunfos propios, ¿no? Eh, si ahora cogemos a Alberto Rubia con 16, 17, 18 años, más o menos esa etapa, ¿cuál es el consejo que te gustaría que te hubiesen dado? Pues mira, el consejo que me gustaría que me hubiesen dado es que si empiezas a triunfar en los caballos de joven, llega un momento que hay que echar el balón al suelo, decir, esto es muy difícil, esto ahora me va bien, tengo que tener claro cómo monto, lo que soy, porque claro, te puedes sentir muy bueno, porque tienes un buen caballo en ese momento, ganas un montón, al final tienes que tener una buena formación ecuestre, trabajar, ser humilde y saber que en esto de los caballos hoy estás arriba y mañana estás abajo. Un buen jinete sin un caballo no es nada. Un gran formador, Pedro García Aguado, que fue medalla olímpica de waterpolo y que su hija montaba, coincidí con él en un concurso y me dijo que este deporte es el mejor deporte que puede hacer un niño, porque es un deporte de frustración continua. Tú hoy te va bien, hoy puedes ganar, como has comentado, una prueba, un pruebón, la prueba de, bueno, según tus límites, y mañana te pueden eliminar, te puedes caer y puedes volver a empezar de cero. Entonces enseña a la gente que hoy estás aquí y en un minuto estás aquí abajo y tienes que volver a remontar. Y yo creo que esa etapa de formador que estás haciendo, estoy convencido de que a mucha gente le puedes ayudar porque, bueno, pues por eso, ¿no? Porque es un deporte de frustración, de ir para abajo y volver para arriba. Vamos a ir ahora a la última fase, que es de preguntas rápidas. Te voy a hacer preguntas rápidas y más de contestar lo primero que te venga. Puedes argumentar un poquito si quieres, ¿vale? Vale. Pero son preguntas rápidas, ¿vale? ¿Un caballo con potencia o con técnica? Con técnica. ¿Prefieres entrenar solo o en equipo? Depende el alumno que tengas. Hay veces que tienes que entrenar solo, otras veces que tienes que entrenar en equipo para motivar unos con otros y que haya un poco de, entre comillas, de piquilla para mejorar al otro. Todo depende. Como jinete, ¿un recorrido perfecto o uno valiente y ganador? Un recorrido perfecto. ¿Un caballo difícil pero con mucho talento o uno fiable y no con tanto talento? Difícil y con talento. Más presión. ¿Juegos Olímpicos o Copa del Mundo? Juegos Olímpicos. ¿Un error que te enseñó más que una victoria? Un error que me enseñó más que una victoria. Pues yo creo que de los errores parece un dicho, pero siempre se aprende. Creo que tener mucha soberbia es un error en los caballos que tienes que aprender constantemente. Una cualidad imprescindible en un jinete. La cabeza. La cabeza. Tener buena cabeza y bien amueblada y bien tranquila, porque la cabeza en todos los deportes, pero más en los caballos, yo creo que es el peor enemigo. Una manía antes de salir a pista. Una manía antes de salir a pista, es que hay tantas. La que más, ¿sabes? La que digas, sin esto, ¿sabes? La verdad, me gusta dar el último salto sin ninguna presión y poder aflojar bien el cuerpo, ¿sabes? Creo que es donde luego tener el caballo bien conectado y donde nos entendemos. Un consejo que te había gustado escuchar con 18 años. Bueno, esto ya lo has respondido, pero si quieres responder alguna cosa más. Sí, un consejo es que me lo dieron, no te creas todo lo que te está pasando porque todo el camino que queda no es tan exitoso ni tan fácil. Muy bueno. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo el profesor que tenía, ¿sabes? Víctor Agüero. Y me dijo, esto es muy difícil, no te creas todo lo que te está pasando porque ni eres tan bueno ni siempre te va a ir así. Entonces, eso te pasa si eres un deportista que no dependes de un caballo, que imagínate que corres, ¿no? Que haces atletismo y tú, bueno, si no voy por la mala vida, pues sé que los 100 metros los hago en tantos y mejor, pero aquí no. Aquí pasas de hacer los 100 metros en 9 segundos 80 a hacerlos en media hora. O sea, sí. Para terminar, ¿qué significa para ti montar a caballo? Una forma de vida, totalmente. Pues Alberto, muchas gracias por tu tiempo, por habernos dedicado
tu visión, a explicarnos tu experiencia, tu historia y un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros.